Muy buenas noches, queridos amigos, un miércoles más, estamos junto a ustedes. Les damos las gracias porque han querido compartir con nosotros esta media hora, un nuevo programa de Vida con Luz, Vidas con Luz. En este caso tenemos, buenas noches, a Juan Manuel Soler García, por madre, dejémosla que también hay que nombrarla. Juan Manuel Soler es natural de Murcia, pero podemos decir fortunero de toda la vida, ¿no? Yo soy fortunero de toda la vida, porque sí que es verdad que nací en Murcia, pero he vivido desde el minuto 1 en Fortuna. En Fortuna. ¿Y es una fortuna vivir allí? Soy un afortunado de vivir en Fortuna, sinceramente. Muy bien. Juan Manuel, preséntate un poquito en tu vida. Eres mayor de una familia. Sí, soy el primogénito de una familia de 6 miembros. Somos 4 hermanos, 3 chicos y una chica, y pues mis padres, evidentemente. Somos una familia humilde, donde hemos vivido continuamente por los achaques de que mi padre ha sido pensionista toda la vida y por las necesidades de una persona que no llega a final de mes, cosa que pasa actualmente, ¿no? Y pues nos han inculcado un poco el saber vivir la vida, el que no se puede en la vida estar derrochando más de aquello que uno pueda coger en su propia vida, ¿no? Y eso realmente es lo que a mí me ha conducido a lo largo de mi vida pues a ser lo que soy actualmente. Pues soy el padre de 2 niños, de David y de Sergio. Soy amigo de mis amigos, soy amigo de mis enemigos y en la medida de lo posible intento, pues en la medida de lo posible siempre hacer un servicio a los demás. Porque no todo en la vida es como uno espera, no todo sale como uno diseña, ¿no? No, de hecho lo que sí que he aprendido a lo largo de mi vida es que las cosas que uno tiene predestinadas, como muchas veces la gente considera, ¿no? Proyectadas, o proyectadas, no son así, ¿no? Uno tiene a lo largo de su vida una serie de ideas, de mentalidades, de quiero llegar a ser esto, y al final te das cuenta que si no te coges a Dios y no te entregas a Dios y vives lo que Él te va regalando día a día, pues al final estás evocado al fracaso, ¿no? Y en mi vida pues también ha habido mucho fracaso, la verdad. Pero la verdad es que lo que sí que puedo decir es que me siento orgulloso del padre que tengo, de los padres que tengo, evidentemente, pero también me siento muy orgulloso de este Padre Celestial que me ama continuamente, que me quiere y que da su vida por mí. Tú en la vida de fe y la vida religiosa nació en tu casa, en la familia. Mi vida familiar nació en mi casa, evidentemente. Sobre todo mi madre fue un poco la que pues nos llevó a dar catequesis, nos llevaba a la iglesia, o sea, nos preparó un poco el camino a la fe, sinceramente. ¿Y ya viviste desde pequeño como monaguillo? Sí, yo es que he vivido desde que era un crío, he vivido la iglesia de cerca, ¿no? También es verdad que de una forma un poco muy superficial, ¿no? He vivido, pues eso, he hecho mi comunión, he sido monaguillo, he estado de sacristán de mi parroquia, he sido el ecónomo de mi parroquia, actualmente sigo siendo el ecónomo de mi parroquia, pero sí que es verdad que era una vida un poco vacía. Estabas en la iglesia porque estabas, pero no la vivías. Es como aquel que dice, es el camino que uno arrastra, que va llevando y al final pues ya la inercia te va llevando, ¿no? Sí que es verdad que a partir de un momento de mi vida pues me separo de la iglesia, me marcho de la iglesia y pues... ¿Pero por buena rebeldía, por enfriamiento? Pues me marché por una sencilla razón, y es que para mí quizás uno de los padres espirituales que yo he tenido ha sido un sacerdote que había en Fortuna, se llama don Juan Cortés Férez. Quizás es el gran inventor de Juan Manuel Soler García actual. Es una persona que de muy pequeño llegó a mi vida, o sea, muy pequeño, tendría ya 17 o 18 años, pero era un niño todavía, entró en mi vida y a lo largo de sus 10 años en la parroquia, pues me fue llevando hasta formar a la persona que actualmente soy. Sí que es verdad que muchas de sus decisiones yo en su momento no las entendí y por eso también pues, me fui de la iglesia, sinceramente. Pero sí que me quedo con que ha sido un padre que ha ayudado a que yo creciera tanto física como religiosamente y que él no era el que tenía que coger los frutos, es el Señor, es Jesucristo el que coge los frutos, pero sí que es verdad que sin ese apoyo fundamental de Juan Cortés Férez... O sea, ahora de algún modo recuerdas lo que te decía, lo que te hablaba. Ahora mismo, no solamente que lo recuerde Luis Emilio, sino que aparte, no hace mucho, estando yo en el seminario,
me lo encontré porque él vive al lado, vive en la casa sacerdotal, y estuvimos hablando, y además yo le decía, don Juan, no tengo yo palabras para darle las gracias a usted por lo que usted ha hecho por mí. Y él me decía, mira, hijo, si es que yo no he hecho nada más de lo que no deba de hacer. Yo como sacerdote intento en la medida posible pues guiar las almas que el Señor me encomienda, ayudarle, y renuncio a una cosa que es muy lícita, que es tener hijos físicos para tener esos hijos espirituales. Y yo se lo he dicho y lo mantengo. Para mí ha sido mi gran padre en cuanto a mi fe. Y esa realidad te separa de lo que sería la vivencia. Bueno, siempre se dice que si un sacristán escucha misa alguna vez y si un niño de monaguillo porque es el más pillo y todas estas cosas, uno vive en el entorno de la iglesia. Yo un poco lo comparo siempre esta realidad, porque a mí me pasó durante mucho tiempo con el coro parroquial, estar dentro, sentirme que estaba en la iglesia físicamente, pero no vivirla como parte de mi vida, ¿no? Y entonces al final pareces como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que viene a su padre a decir, toda la vida estoy aquí, pero al final no lo ha vivido como el padre le echa en cara. Si lo mío es tuyo, podías haber celebrado una fiesta. ¿Por qué no te has sentido miembro de la casa? Sin embargo, tienes que tener la experiencia del hijo pequeño, el que se va y luego tiene un encuentro. ¿Qué ocurre en ese tiempo en el que no tienes, digamos, el apoyo, el escudo protector de la parroquia, de la iglesia? ¿Qué pasa con tu vida? Pues empiezo a trabajar, empiezo a ganarme la vida, me enamoro, me caso y al cabo de 8 años pues me divorcio. Quizás yo la vuelta a mi parroquia y a mi fe fue a raíz de que me divorcié. Matrimonio civil. Sí, yo siempre me he casado, o sea, creo que eso lo teníamos muy claro. Y yo me casé civilmente, no me casé... Porque no tenías esa vivencia ya... No, yo ya no, o sea, no claro. Compartía, no comulgaba, por lo tanto creía que en mi vida eso era una incongruencia casarme canónicamente, y por eso me casé civilmente. Y bueno, a raíz de ahí, pues tuve otra experiencia en mi vida, quizás ha sido una experiencia muy feliz, porque evidentemente te casas con la persona con la que estás enamorada, o estás enamorado, pero sí que es verdad que interiormente yo estaba vacío. Podía tenerlo todo, pero estaba vacío, me faltaba algo fundamental. A raíz de que me divorcié, pues con el sufrimiento evidente de un divorcio, pues volví a encontrarme, o sea... Pero ¿tenía ya los dos niños? Sí, ya tenía dos niños. ¿Los dos niños qué edades tenían? Pues el mayor tenía casi 7 años y el pequeño tenía 1 año, cuando me divorcié. La verdad el sufrimiento añadido de los hijos. Sí, evidentemente eso ha sido un sufrimiento y sobre todo pues también unas penurias económicas muy importantes. Pero bueno, lo importante ya no es mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Yo creo que mis hijos son felices, para mí lo más importante de mi vida. Que yo esté más con ellos o esté menos, yo lo que creo es que ante todo lo que yo debo dar es amor. No puedo responder con rencor, con odio. Yo tengo que dar una lección de amor y quizás no vea a mis hijos todo lo que yo quisiera y es una culpa mía, ¿no? Pero quizás el que yo esté cerca de ellos también podrían crearles ciertos conflictos. Prefiero amar. Llega un momento en el que te separas con el divorcio y entonces ¿qué ocurrió en tu vida? Pues, porque se agudiza esa situación de amargura, de sufrimiento. Se agudizó muchísimo, porque de hecho incluso ya te planteas la existencia de la propia vida, es decir, ¿para qué vale la pena vivir, no? Te ves un poco fracasado. Es que no es que te veas fracasado, es que eres un fracasado. O sea, todos los proyectos que tú has creado civilmente se han hundido. Y al final, pues paseando por las calles, por la avenida principal, vi un cartel impresionante que ponía Dios te ama, catequesis, y me acerqué. Quise ver qué era aquello, y bueno, pues entré en unas catequesis del camino neocatecumenal, y evidentemente, pues tras las catequesis, pues opté a la convivencia para continuar en el camino neocatecumenal. Para mí el camino neocatecumenal es un paso muy importante en mi vida. Aparece una segunda persona muy importante en mi vida, que es Ramón, mi anterior párroco, que él me ayudó muchísimo a sentar mis sentimientos con mi fe, juntarlos
y entregárselos al Señor. O sea, la amargura no es mala, el sufrimiento no es malo, siempre y cuando que se lo entregues al Señor y digas, Señor, esto es lo que soy, no soy más. Tengo muchas deficiencias, soy un pecador, soy una persona que quizás no merezca tu amor, pero aquí estoy. Y verdaderamente Él me lo enseñó conjuntamente con mis hermanos de la comunidad, y sinceramente yo he aprendido que Dios me ama, que Dios me quiere y que en ningún momento de mi existencia se ha olvidado de mí. Siempre ha estado en la puerta de mi corazón. ¿Y cómo viste ese amor? ¿Qué características tenía ese amor? La justificación. La justificación de lo mal que lo estaba pasando, del sufrimiento profundo que tenía, de la amargura existencial que tenía. Ahí estaba Jesús. Muchas veces pensamos que las cosas son, pues mira, mala suerte, ¿no? Yo creo que las cosas no pasan porque tengan que pasar. Dios tampoco es que te castigue, Dios no te castiga, nunca en la vida ha castigado a nadie. Pero Dios te enseña a saborear también lo negativo. Y a mí me ha enseñado a saborear lo negativo. Lo que dicen que retiro mi mano para que experimentes lo que es la vaciedad y el sinsentido sin mí, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahí no te deja. No, nunca me ha dejado. De hecho, yo a lo largo de mi vida he entrado, o sea, a partir de ahí volví, a raíz de volver al camino neocatecumenal, me activé en la parroquia y sobre todo me activé en una cosa que es fundamental y que yo considero que para mí ha sido fundamental, es la oración, es la intimidad con Dios. Y a mí eso me ha fortalecido muchísimo. Me ha ayudado en que las cosas son, pues bueno, son cosas que te tienen que pasar o que no te tienen que pasar, pero que son cosas con las que tienes que aprender. Y que el sufrimiento bien entendido lo que te hace es fortalecerte tu fe y tu persona. Y al final lo que tienes que hacer, o lo que yo he aprendido, es a entregarte a los demás. A mí eso es lo que me ha llevado muchas veces pues, a dar catequesis de confirmación a los chavales, a ir a la cárcel, a escuchar, a estar cerca del que sufre. Porque hay gente que yo me estoy dando cuenta, o me he dado cuenta, que no solamente soy yo el que sufre en el mundo, que hay mucha gente que sufre, que hay mucha gente que lo está pasando mal, que hay mucha gente que llora, al igual que yo lloraba, pero lo importante es que si tú quieres, Él está ahí, y Él te va a llenar el corazón, Él te va a llenar tu amor, tu infinita misericordia, y sobre todo, como dice el Papa Francisco, ¿no? La humildad. O sea, no podemos llegar a dar catequesis con los niños de confirmación, o llegar a la cárcel y decir, yo soy aquí el super predicador, o yo soy aquí el super... No, yo soy un humilde obrero, que viene a estar contigo, a mirarte a los ojos. ¿Qué haces concretamente en la cárcel cuando vas? Pues yo en la cárcel cuando voy estaba dando un taller de pintura. Yo no sé pintar, no sé hacer nada, pero bueno, me enrolé en la pastoral penitenciaria. ¿En el equipo de pastoral? Sí, el equipo. ¿Que vais un día a la semana o cómo? Sí, nosotros concretamente, Fortuna, éramos 3 personas, íbamos un grupo iba... Realmente era cada 15 días. Un grupo va una semana y el siguiente otra, para que nunca quedase vacío. Actualmente, pues lógicamente, yo estoy estudiando ciencias religiosas y evidentemente, pues además de forma presencial, y eso me está limitando muchísimo el volver a ir a la cárcel. Pero les echo mucho de menos. O sea, a los presos, ya te digo, desde un taller de pintura como yo tenía de camisetas, pues del el acompañamiento, del decirles aquí estoy, el escucharles. Generalmente los presos en la cárcel se sienten vacíos, se sienten que son poco menos que la escoria de la sociedad. Y realmente el resto de la sociedad les hace entender que son la escoria de la sociedad. Cuando llega alguien que no les mira como escoria de la sociedad, sino que les mira como persona y les dice ánimo, por muy pecador que sea. Que puede haber una realidad de mal que han causado y están allí, pero ¿sabes lo que pasa? Pero es que también ¿quién está libre de...? Es que eso es lo que pasa, que muchas veces cuando tú analizas los casos, porque ellos se abren, cuando llevas un tiempo y hablas con ellos se abren a ti, te dicen, bueno, es que yo he cometido este delito, sí, pero yo he cometido este delito porque yo soy cocainómano, porque yo tengo estos problemas familiares. Todo el que está en la cárcel actualmente, detrás de él tiene una historia, y esa historia es una historia dolorosa. Lo que pasa es que muchas veces no queremos verla. Nos quedamos que es un violador, o que es un asesino, o que es un atracador, pero no vemos lo que hay detrás. Y a mí lo que me ha hecho la pastoral penitenciaria es ver que detrás de una persona hay algo más, y que detrás de ese algo hay generalmente un vacío de amor. No hay amor. Y lo que te transmiten muchas veces cuando están contigo es que se sienten realizados como personas, porque se sienten personas. Si hay alguien que les ama, que les quiere,
o al menos escucha, como decías. No, ya te digo, la escucha para ellos es fundamental, porque ellos tienen todo el mundo. Mucha gente piensa, cuando hablamos muchas veces frívolamente de la cárcel, son hoteles de 5 estrellas que están maravillosamente bien. Cuando vas a la cárcel te das cuenta de que ni es un hotel de 5 estrellas, ni la gente está tan bien como planteamos los que estamos fuera. Y volviendo a la tarea parroquial, decías, bueno, aparte de esa historia de, bueno, llevar la economía de la parroquia, etcétera, lo que te satisface auténticamente es la confirmación, a pesar de los adolescentes en su etapa difícil, ¿no? Sí, no, pero generalmente y está feo comparar, ¿no? Los adolescentes son niños que buscan, pero que en el fondo es muy raro que estén también llenos de algo, ¿no? Muchas veces esos niños viven de una forma un poco light su fe, y tú lo entiendes porque tú también has vivido de esa forma, y entonces a partir de ahí les ayudas. Y les ayudas pues desde la confirmación a que sean personas. Primero, que piensen por ellos mismos, y segundo, que se dejen, y sobre todo, impregnar por el amor de Dios. Yo generalmente cuando los tengo en la confirmación, aparte de que hablamos de muchísimas cosas, de todas las cosas más actuales, también hay que hablarles de Dios, y generalmente yo a mis grupos también los llevo al sagrario, delante del sagrario, a decirle, mirad, esto es lo más importante de la Iglesia, este es el tesoro de la Iglesia. En la Iglesia solamente tenemos 2 tesoros, es el sagrario con Jesucristo que se hace presente, y los pobres, y además el propio Cristo nos lo dijo, el tesoro de esta Iglesia son sus pobres, aprovechémoslo. Y eso es lo que yo le intento transmitir. También es verdad que después le hago actividades, ¿no? Creamos una sección de fútbol, sala, hemos jugado con chavales de Cieza, le hacemos actividades para que tampoco sea un niño de 14 años, pues es complicado. El problema es que solo lo tengamos entreteniendo. No. Si les entretenemos solo, entonces nos falta lo más esencial. Claro, pero yo creo que yo generalmente intento en la medida de lo posible, hacemos fútbol, pero ese fútbol tiene un sentido. Hacemos actividades, nos vamos al cine, pero ese cine tiene un sentido. No hay que plantearlo todo como que esto es la juerga, o que el catequista es un animador de niños, ¿no? No consiste en nuestra labor eso. Nuestra labor es, a pesar de que estemos viendo una película, buscarle el sentido religioso. A pesar de que estemos jugando a fútbol, buscarle el sentido religioso. Un cristiano se tiene que valer de las armas que actualmente tenemos. Y ahora mismo pues tenemos fútbol, tenemos cine, tenemos una serie de ocio, un abanico de ocio muy importante. Tenemos que aprender. Y sobre todo también rezar por ello. Es fundamental. Porque esa oración llega. Y tarde o temprano se impregna. Y los niños, pues yo he confirmado el año pasado a un grupo de 7 chicos, y los tengo pues en la página web, los tengo aquí, los tengo allá. Bueno, ahí están, en la iglesia, ayudando, colaborando, nutriéndose de lo que es la iglesia. Lo importante es sentir esa familia, ¿no? Sentirnos un pueblo y una familia donde todos dependemos unos de otros y nos ayudamos mutuamente. Bueno, la escucha, la necesidad de estar escuchando. ¿Cómo ves tú la realidad eclesial hoy? La que ves es en Fortuna. Sí, pero yo creo que la realidad eclesial pues es un poco la sociedad que tenemos actualmente. Vivimos un poco en un bullicio. Sí que es cierto que hemos tenido actualmente 2 grandes lecciones. Una es la del Papa Emérito Benedicto XVI, en la que en un momento determinado de su vida se considera que le faltan fuerzas por su enfermedad, y ha dicho, hermanos, me voy. No abandono a Cristo, sino me voy a vivir la cruz de Cristo desde otra perspectiva. Y ha llegado el Papa Francisco a dar un sentido de humildad, de entrega, de custodia, como decía recientemente en su homilía. En la misa de pontificado, el inicio del pontificado. La Iglesia es así, la Iglesia continuamente va evolucionando, la Iglesia no se queda quieta. Problemas en la Iglesia hay y habrán, pero tenemos una meta final, que es Cristo. Yo lo digo porque normalmente, seguro que te lo han dicho, en Fortuna, en Murcia, donde te muevas, que la Iglesia no se mueve, la Iglesia es inmovilista, la Iglesia es carca, la Iglesia es retrógrada, la Iglesia... Pero ¿sabes qué pasa? Que lo dicen quien no la conoce. Las personas que no conocen a la Iglesia, pues claro, pues ven el templo no se mueve. Está ahí 300 años, 400, 500 años, pues sí, no se mueve. Pero la Iglesia sí se mueve. Yo muchas veces a los chicos de confirmación les digo, muchas veces a la pregunta, Iglesia, ¿dónde estás? ¿No? ¿Cómo que dónde estás? Estás en el pobre, estás en la cárcel, estás en Cáritas, estás ayudando al anciano. La Iglesia es dinámica, se mueve, la Iglesia no queda quieta. La Iglesia tampoco podemos quedarnos en la Iglesia institucional.
que también es muy importante en la vida, parte. quiero decir, es muy importante, pero no solamente en la iglesia es todo el pueblo de Dios. Y eso implica que eres tú, soy yo y el resto. ¿Has tenido experiencia de llevarles a esos chicos de confirmación, tú dices niños, son niños, claro, a visitar el convento de clausura? No, esa experiencia todavía no la he saboreado con ellos. Normalmente, bueno, yo he tenido la experiencia con universitarios y vuelven transformados porque van como asustados, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? Y vuelven diciendo, ¿y son felices? Dice, y son felices. Y tú les tienes que decir, ¿ves? Y no hace falta ni el iPad, ni la videoconsola, ni tantas cosas para ser felices. Solo tener profundamente el corazón lleno. Sí, además total, ¿eh? Porque además yo sí que he estado con religiosas de clausura y sí que es verdad que si de algo emanan es de alegría, es de paz, es de felicidad. Y muchas veces yo, pues, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Que la discusión hay que ver, que la vida de un cura o la vida de una religiosa, que aburrida, que no sé qué. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso si tú no lo has vivido? Digo, si cualquier persona que ha estado muy dentro de una congregación o ha vivido su vida religiosamente, quizás es la persona más feliz del mundo. No tiene la atadura que tenemos nosotros de que me falta esto, que me falta. A ellos les faltan de todo, pero aún así se entregan a los demás y eso les da la felicidad interna. Muchas veces buscamos una felicidad humana, una felicidad que es muy superficial. En cambio, cuando nos vamos a los religiosos, nos vamos a los sacerdotes y vemos que ya tienen una profundidad espiritual importante, es que de ellos emana la felicidad. ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? A mí lo que me hace feliz es vivir entregado a Dios, sinceramente. O sea, a mí te podría decir que lo que me hace feliz son mis hijos. Pues mira, yo te diría que incluso por encima de mis hijos está Dios. Que no es una cosa que la haya decidido ayer o antes de ayer, ¿no? Es una experiencia de vida a lo largo de mi trayectoria, desde mis 39 años, en el que yo he ido viendo a Dios de las distintas maneras. Y a mí me da esa felicidad plena, el saber que tengo un Padre que no me falla, que está ahí conmigo, que me quiere, que a pesar de que sea un pecador, que sea un tío que muchas veces, madre mía, y este se considera católico, ¿no? Me quiere, está ahí. Y sobre todo la paz que me da. Yo cuando entro en oración con Él, cuando hago ejercicio espiritual o lo que sea, es que es la paz. Eso no hay dinero para pagarlo, ni hay sensación para experimentarlo. Es la paz. ¿Te consideras rico? Yo me considero rico. Sinceramente me considero muy rico. ¿Y cómo llevas tú eso luego? Porque dices, me hace feliz el sentirme, ese amor de Dios, sentirme amado, querido, y entonces no te lo puedes guardar, lógicamente, en lo que estás haciendo. ¿Cómo es un día en tu vida? O cómo es, más que un día concretamente, cómo es la vida tuya, en qué ámbito se mueve, qué es lo que llena tu vida. Yo además soy un tío muy polifacético, ¿no? Porque aparte yo trabajo todos los días de 7:30 a 3 de la tarde, ¿no? Trabajo en un servicio de agua, con lo cual pues ahora mismo también vemos gran problemática del sufrimiento de la gente, ¿no? Porque evidentemente la gente no tiene dinero para pagar agua. Pero bueno, yo le transmito o intento transmitir, siempre que puedo, tampoco puedo, yo no soy el dueño de la empresa, ¿no? Pero que intento transmitir que en esta vida todo tiene solución. O sea, hay gente que te llega y dice, no puedo pagar el recibo de agua. Muy bien, no puedo pagarlo. ¿Tienes tu intención de pagarlo? Pues sí, pues vamos a solucionárselo. O sea, yo siempre he intentado, en la medida posible, entregarme a los demás. Muchas veces me he equivocado, evidentemente, pero entregarme a los demás, intentar que los demás vean que en esta vida todo tiene solución. También soy delegado sindical y claro, pues muchas veces compañeros míos cuando estamos debatiendo, me dicen, madre mía, yo no entiendo cómo puedes ser tú tan religioso, ¿no? De hecho, me llaman así vulgarmente, dice el cura, ¿no? Muy como el cura, ¿no? Pero yo creo que intento en la medida de lo posible ser como soy y aparte transmitirle que Dios también les quiere. Aunque no se decían los obispos españoles hace tiempo, la participación en la vida pública, en las realidades total. Sociales, sindicales, políticas. Total, y además, ya te digo, yo estoy en un sindicato como es Comisiones Obreras, bueno, con la trayectoria que tiene Comisiones Obreras, pero que yo, sinceramente, siempre he intentado en la medida posible, yo primero no me niego, soy cristiano, y segundo, pues a cualquiera que lo necesite le ayudo. Y además, ya te digo, a mis compañeros, pues yo siempre les tengo a Dios por delante. Después yo digo, ya es que ya me tienen como en el apodo del cura. Cuando cualquier cosa, oye, pues contacta con el cura que enseguida te lo soluciona o lo que sea.
pues yo intento en la medida posible dar testimonio en la medida que me corresponde. ¿Utilizas ahí de vez en cuando alguna cuña? Yo siempre pongo la cuña, o sea, yo siempre además siempre se lo digo, si Dios quiere, si para allá, que para acá, porque Dios quiere, ya los tengo masacrados. De aquí a 4 días los bautizo a todos. De 7:30 a 3, pero te queda más tiempo en el día. Sí, bueno, después, lógicamente, a las 3 marcho a comer, estoy un rato en casa con mis padres, yo vivo actualmente con mis padres, y a partir de ahí, pues nada, pues me voy al seminario de lunes a jueves, tengo clases desde... En el centro de estudios, sí, junto al seminario, el centro de estudios. Correcto. ¿Para hacer qué curso estás haciendo? Estoy haciendo primero, este año he empezado con primero de grado. Y nada, pues después ya generalmente suelo ir un rato al gimnasio y pues ya a dormir porque ya no tengo más horas. Uh-huh. Pero aparte haces algo más. Sí, bueno, aparte yo soy voluntario aparte soy voluntario de Protección Civil desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y te digo, también mi labor desarrollando es transmitir a Jesús desde la perspectiva que tú puedes, ¿no? Es una vida, en el fondo es una vida de servicio. Es una vida de servicio siempre, o sea, yo intento en mi vida estar de servicio. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un traslado con la ambulancia, pues mira, llevas generalmente a una persona que está mal, que está tal, pues siempre hay que darle un ánimo, siempre hay que darle palabras de sosiego, palabras de paz. Y a mí generalmente la gente que he tenido que llevar al hospital, y muchas de ellas ha ido mal, siempre me han dicho eso: mira, usted por lo menos me ha dado paz. Estoy mal, pero usted me ha dado paz. No solamente vas haciendo una tarea que tienes que hacer, sino No, sobre todo es un poco estar con esa persona. También hemos colaborado con el terremoto de Lorca, o hemos tenido varias búsquedas de salvamento. Pero en definitiva un poco es eso, buscar a Dios y entregarlo. O sea, no es un tesoro que te tengas que guardar, todo lo contrario, es un tesoro que tienes que dar, porque si no realmente no haríamos nada. Si nosotros no damos el gran tesoro que tenemos, estamos perdidos. Si la vida fuera un poco ir engordando nosotros, pues nada. Al final somos un globo. Seríamos un como globo que va hinchándose. Engordaríamos y al final iremos a la matanza. Eso está muy bien, por la zona tuya está muy común, ¿no? Engordar al cerdo para matarlo luego. Ahí está. Y nos lo comemos. Yo iba a decir que simplemente con el globo que va engordando y al final explota. Y además destruye, rompe el que está delante, ¿no? Sí, realmente es así. ¿Qué dirías tú a una sociedad como la de ahora, tan competitiva, bueno, luchadora, que desprecia al otro? Porque tenemos tantas versiones, el que pisotea, corrupción, etcétera, yo me las arreglo, estando yo bien, los demás allá. Y por otro lado tenemos el odio al distinto, al diferente, que también por nuestras zonas pues lo estamos viendo, pues tantísimo inmigrante que viene. ¿Qué respuesta das tú a esto? Yo, ante todo, cuando escuchas disparates, ¿no? Lo primero que le digo a la gente es: para un segundo, piensa lo que estás diciendo y después fíjate en lo que hay alrededor tuyo. La vida de por sí es bonita, el sol es precioso, salimos a nuestra huerta murciana y es impresionante. ¿Por qué no somos capaces de esperarnos? No somos capaces de ver lo que tenemos y disfrutarlo. Y a partir de ahí, cuando hayas hecho eso, que sea un segundo, para en tu vida, un segundo, dime lo que piensas. Y yo generalmente a la gente que le he hecho eso, o le he dicho eso, cuando se ha parado 2 segundos y ha respirado profundamente, se ha dado cuenta que está diciendo disparate. Porque sí, es verdad que vivimos en una sociedad muy competitiva, donde está a la orden del día el sufrimiento, pero es que un sufrimiento que tú vas a justificar haciendo más sufrimiento a los demás, al final es un doble sufrimiento. Y el problema es que muchas veces, y eso se lo digo yo mucho a la gente, ¿no?, a las personas que me rodean, si es que al final tú mismo te estás haciendo sufrir, porque crees que estás haciendo sufrir al hermano que está ahí al lado y lo estás pisoteando y lo estás viendo que lo está pasando mal, pero es que eres tú mismo el que estás siendo pisoteado por ti mismo. Eres tú mismo interiormente el que te estás destruyendo. No estás sacando lo mejor que tienes. No, es que te estás destruyendo. En cambio, cuando cambias el chip y te das cuenta que las cosas se deben de justificar y que las cosas se deben de ver desde la perspectiva del amor, te das cuenta que todo tiene sentido y que por mucho daño que te haya podido hacer, al final te das cuenta que es un pobre y que necesita de tu oración, necesita de tu perdón. Y sobre todo hay que saber pedir perdón. Y que no es decir, bueno, no pasa nada, lo que ha hecho no tiene importancia, vamos a justificarlo en ese sentido, sino decir, hay una realidad de sufrimiento, pero veamos de dónde viene y ataquemos las causas. Es que eso es fundamental, porque además vivimos en una sociedad actualmente mal,
Estamos viviendo en una sociedad que, por desgracia, está pasándolo muy mal. La sociedad española está mal, económicamente, socialmente, pero espiritualmente está peor. Y quizás la consecuencia de que estemos perdiendo esos valores morales, pues viene de todo esto. Viene a que estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Y toda esta realidad de nosotros mismos la tenemos que sacar, pero solo de nosotros. Tú has dicho antes algo muy importante, la necesidad de la intimidad con... Claro, pero es que eso es fundamental, Luis Emilio. No te lo puedes quedar, es lo que te he dicho anteriormente, los tesoros no te lo puedes quedar, lo tienes que entregar, y tienes que entregar lo que tú eres. O sea, no podemos decir que una persona pasa de 0 a 100 en décimas de segundo y después de 100 a 0 en décimas de segundo. No es así. Las personas tienen una evolución, y esas personas quizás muchas veces es la propia soledad. Yo he experimentado la amargura y he intentado amargar a todos los que se ha aproximado a mí, pero es porque yo interiormente estaba vacío, estaba amargado y no tenía sentido. Entonces yo para mí que casi disfrutaba fastidiando al demás, porque si yo estoy mal, pues que el otro también esté mal, ¿por qué no? Y entrabas en la dinámica de vamos a hacer daño por hacer daño y vamos a fastidiar al hermano por hacerlo. La clave está, como bien te he dicho anteriormente, es pararte, reflexionar, y yo en mi caso es darme cuenta y en vivir la intimidad con Dios, en decir, Señor, ¿hasta dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es de mi vida? Y al final te vas dando cuenta que a lo largo de esas lágrimas, porque yo me recuerdo, que yo he llorado lagrimones que parecían puños, y lloraba, y muchas veces lloraba incluso puñales, porque decía, madre mía, con lo bueno que yo he sido en mi vida, ¿qué me merezco esto? Sí, esa es la expresión, yo me merezco. Sí. Y te das cuenta que es que no es que te merezca ni te dejes de merecer, sino que al final tu vida la has conducido al vacío. Y si tú no eres capaz de llenar ese vacío con Dios, estás perdido. Y en la sociedad en la que estamos actualmente, si no somos capaces de llenar nuestro corazón con unos ideales puros, yo para mí es Cristo, pues para el que no sea creyente, el hermano que está pasándolo mal, al final... Sacar lo mejor, la solidaridad, claro, cuando es lleva la solidaridad, pero es que si no... Que desde final, la fe es la fraternidad, efectivamente, porque tenemos un Padre. Claro. Pues nos vamos a quedar con esta palabra, Juan Manuel, la palabra de buscar la intimidad de Dios, buscar ese amor de Dios, sentirnos queridos, amados, como tú decías, que lo que a ti te hizo reaccionar fue precisamente pues un anuncio del Camino del Catecumenal en el que has estado unos años, ahora no perteneces a la comunidad, pero te llegó en el momento de decir, Dios te está amando en este momento y te ha amado siempre. Y a partir de aquí, déjate ese amor, déjate que ese amor te entre, te profundice, te cambie la vida. Y a partir de ahí tú podrás ser una vida de entrega y de servicio. Me ha gustado que nos des este mensaje, que nos transmitas esto, porque quizá en un mundo en el que vivimos ahora, que pensamos que todo tenemos que hacerlo nosotros, y en avances técnicos, científicos, creo que es mucho más importante dejarnos hacer por Dios, como la Virgen María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra y repetírsela cada día, Señor. Es que es la madre. Un hijo sin una madre no es nada. Y eso lo he experimentado en mis propias carnes, ¿no? La Madre Celestial es lo que tú lo puedes. Es la intercesora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para mí la Virgen María es fundamental en la vida de un cristiano. Pues con esta idea de necesitar el amor de Dios y sentirlo cada día y necesitar y buscar ese amor de la Madre como intercesora, nos quedamos. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, señores y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles si ustedes así lo desean. Buenas noches.